Esencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. 7 de la mañana con 6 minutos. Ustedes escuchan la 93.3 FM. Buenos Días América por la campeona del Ecuador, la radio del pueblo. A esta hora de la mañana tenemos a nuestra siguiente invitada. Ella es la abogada Raiza Corral, asambleísta de UNES e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional. Con ella vamos a estar conversando acerca de un tema importante, el plan de registro migratorio para personas extranjeras. Y es que hemos visto muchos colombianos en la década de los 90 que vinieron acá al país. Ahora acá en los 2000, en cambio, vinieron los amigos de Venezuela. Y bueno, este país se ha convertido en una nación de encuentro para muchos, producto tal vez de la necesidad que se registra en otras naciones. Y el dólar, que es tan llamativo, pues no, para los trabajadores de otros países de Latinoamérica. Y en ese sentido, por eso hemos invitado al asambleísta. ¿Cómo le va, asambleísta? Carlos Murrieta le saluda. Bienvenida. Carlos, buenos días. Buenos días a todos los ecuatorianos que nos escuchan a través de Radio América. Gracias por la invitación. Cuéntenos de qué se trata este plan de registro migratorio para personas extranjeras que están analizando ustedes en la Asamblea Nacional. Bueno, nosotros como Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana tuvimos comparecencias por parte del subsecretario de la Cancillería encargado de los temas migratorios el día miércoles para conocer sobre este plan. Específicamente por parte de Cancillería tuvimos al subsecretario de Servicios Migratorios y Consulares, el doctor Álvaro Garcés, y por parte del Ministerio del Interior al coronel Richard Carolis, que es el subsecretario de Migración. Nos estuvieron explicando este plan, que es producto del decreto 436 del presidente de la República, que es justamente para la regularización de extranjeros en nuestro país. Nos supieron explicar qué va a hacer cada uno de los ministerios. En el caso del Ministerio del Interior, que es donde comienza el proceso, ellos se van a encargar de realizar el registro de los extranjeros. Van a contar con una plataforma que va a estar en la página web registro.migratorio.gov.es. Nos indicaron que han hecho la contratación de 80 personas a nivel nacional. Van a estar presentes casi todas las provincias. Ellos van a tener que ingresar sus datos personales en esta plataforma. Luego agendan una cita y es ahí cuando se pueden acercar a los puntos donde van a hacer su registro biométrico y ellos van a entregar un certificado. Este certificado va a contar con un código que es el que los va a poder llevar a que continúen con su proceso en Cancillería. Y en Cancillería pudimos identificar que ellos se van a encargar de conceder la visa VIRTE, y también dar paso a la cedulación. También va a estar trabajando el registro civil para poder entregar. Y hay cifras, usted lo comentaba, definitivamente Ecuador hace unos años se convirtió en un destino realmente llamativo para extranjeros. Tenemos una gran presencia de venezolanos, que son aproximadamente 363,000, según los datos del Ministerio del Interior de Migración, que entraron por pasos regulares, 394,000 de otras nacionalidades, todo esto por pasos regulares, alrededor de 757,400 ciudadanos que entraron por pasos regulares. Hay 3 fases, entendemos que la primera fase va a iniciar desde el 1 de septiembre, donde van a comenzar con el registro de aquellos que ingresaron al país por vías regulares. Luego aquellos ingresaron al país, venezolanos que ingresaron al país por vías regulares, luego extranjeros de cualquier otra nacionalidad, y entiendo que desde el mes de febrero se va a hacer el registro de aquellos que ingresaron por pasos irregulares. Ahí hay una cifra más o menos de 302,000 venezolanos, y se considera que en el país hay alrededor de 1.059.000 extranjeros que ingresaron por vías regulares e irregulares, que estarían acogiéndose a este registro migratorio, ¿no? A
a este procedimiento. Se van a considerar algunos temas ahí. Asambleísta, y esto de aquí, ¿cómo se puede complementar o cómo se complementa con la exigencia? Hablando puntualmente de los migrantes venezolanos, a ellos ya se les comenzó a exigir la visa. ¿Se debería entender que ese es el principal registro de la permanencia, de la estadía en el Ecuador, o no necesariamente? ¿Cuál va a ser la diferencia con este registro que va a realizar la Cancillería y el Ministerio del Interior? Sí, ellos nos indicaron que para poder acceder a esta regularización les va a tomar en consideración un pasaporte que sí tenga más de 5 años de expirado. Las visas que ahora cuentan, entendemos que antes se entregaba la visa UNASUR o la visa Beru. Para poder pasar a esta nueva visa que van a poderla, se las va a entregar por 2 años, las van a poder renovar por 2 años más. Y también en la regularización, esto es muy importante, se va a regularizar niñas, niños y adolescentes, y ese es un proceso que van a hacer a la par con el MIES. Entiendo que se va a encargar el Ministerio del Interior con la Cancillería de verificar que estas personas no implique que sean una amenaza para el Estado. Se van a revisar el tema de antecedentes penales, sobre todo aquellos que han estado de manera ininterrumpida en nuestro país en el último tiempo. Entonces, eso es lo que pudimos averiguar. Estuvimos como asambleístas haciéndole distintas preguntas al señor coronel de la policía y al subsecretario de Migración. Esperemos que este proceso se lleve adelante con la rigurosidad que amerita. Sabemos que va a durar 1 año y esperamos que la mayor cantidad de extranjeros que se encuentran en nuestro país puedan realmente estar registrados. Es importante como Estado saber dónde están, qué están haciendo, conocer realmente la situación, ¿no? Para que puedan acceder a todos los servicios, a todos los derechos en nuestro país de manera regular. Asambleísta, usted sabe perfectamente que la política de fronteras abiertas que impulsó en su momento el expresidente Correa ha sido duramente criticada a propósito de los altos índices de delincuencia que se vive en el país. El ciudadano ecuatoriano, no digo que de manera general, pero ciertos ecuatorianos critican mucho la presencia de demasiados venezolanos en nuestro país y han afirmado en varias ocasiones que ellos son los que están cometiendo tal vez ciertos actos delictivos en el país. ¿Cómo se puede lograr o convocar a los venezolanos que aún no han obviamente regularizado su estancia en nuestro país y brindarles esas oportunidades que también ellos podrían tener derechos al haber decidido estar en nuestro país? Esto de aquí es posible en un mediano, largo plazo, y esta política de fronteras abiertas, ¿usted cómo ya con el pasar de los años la analiza? ¿Ha sido positiva, ha sido negativa para los ecuatorianos? Yo creo que nosotros como ecuatorianos también tenemos compatriotas que emigran y nuestro país ha sido un país con puertas abiertas. Yo creo que no podemos juzgar a las personas por su nacionalidad, sino por su actuar de manera personal. Creo que hay muchos, en este caso venezolanos, que están en nuestro país trabajando, están siendo parte de la fuerza productiva de nuestra nación, y es más que oportuno este programa que se va a abrir de registro. Yo creo que es una oportunidad para que puedan regularizarse en nuestro país. Parte del trabajo de la policía, como nos indicó el coronel, va a ser verificar cuál ha sido su comportamiento en nuestro país. De ninguna manera, inclusive tuvimos presente en la comisión 2 ciudadanos venezolanos quienes nos dieron su punto de vista. Tampoco están de acuerdo con darle un mínimo de regularización a aquellos que vienen a nuestro país a delinquir. Nosotros también apoyamos lo mismo, pero creemos que es necesario que si están en nuestro país, este proceso permita la reunificación familiar. También va a ser para los familiares de aquellos que puedan regularizarse, que puedan contar con una cédula de ciudadanía, en este caso extranjera, por medio de la visa que se les va a otorgar. Entonces yo creo que de ninguna forma podemos condenar que nuestro país abra las puertas a ciudadanos de los países vecinos. Nosotros también en épocas, si mal no recuerdo, de los 80, entre 70 y 80, migramos muchísimo a Venezuela, y creo que fue un país que nos abrió las puertas y nosotros no podemos hacer menos. Lo único que pedimos es que estén en nuestro país trabajando como tiene que ser y respetando la normativa legal vigente. ¿Y la exigencia de antecedentes penales a los ciudadanos extranjeros, está de acuerdo usted con que se exija aquello? Por supuesto, claro que sí. Es muy importante. El coronel de la policía que estuvo en nuestra comisión indicaron que ellos están haciendo un trabajo articulado
con Cancillería, porque antes de que ya pasen al otorgamiento de la visa, se cruza información y verifican todos los datos de las personas que puedan acceder a este sistema. Ahora, asambleísta, entiendo que en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana también está un proyecto de ley reformatorio a la Ley de Movilidad Humana. ¿Por dónde van estas reformas? También entiendo que han estado hablando sobre tal vez el problema de la trata de personas. Cuéntenos por dónde va el debate allí en la Asamblea Nacional. Justamente estas reformas a la Ley de Movilidad Humana, esta semana estuvimos por aprobar el informe para segundo debate. Está en suspenso porque vamos a hacer algunas correcciones. Ahí están los temas de la repatriación de cadáveres de compatriotas en el extranjero, algunas otras reformas. Y con la ley de trata, nuestro país va a ser la primera ley específica contra la trata y el tráfico ilícito de migrantes. Hemos hecho algunas actividades, estuvimos sesionando en territorio para poder adoptar las observaciones de la ciudadanía. Creemos que es una ley más que necesaria, un delito que está latente, que se está evidenciando muy a menudo en nuestro país, que se disfraza en otras actividades, explotación laboral, explotación sexual. Inclusive en este conflicto de Ucrania se evidencia una posible trata de personas. Tenemos un alto índice de compatriotas que han migrado, sobre todo a la frontera norte con Estados Unidos y México. Personalmente fui la coordinadora de una subcomisión que se creó en la comisión para revisar qué está haciendo el Estado ecuatoriano para garantizar los derechos de los compatriotas que migran. Hemos identificado algunos problemas con Cancillería, falta de presupuesto, falta de presencia, donde son retenidos los compatriotas. Vemos a menudo información en medios nacionales e internacionales cómo se encuentran compatriotas en camiones, en situaciones de precariedad, cadáveres que no han sido realmente repatriados a nuestro país. El año pasado cerca de 69.000 ecuatorianos optaron por viajar a México y que no regresaron, son datos del Ministerio del Interior. Más de 100.000 fueron a Estados Unidos y no regresaron. Entonces hay un alto índice de menores, alrededor de 30.000 menores que salieron también del país y que no sabemos dónde están porque no volvieron, salieron a México, a Estados Unidos. Entonces creemos que se debe focalizar esfuerzos sobre todas las oficinas consulares aledañas a esta frontera para saber qué está pasando con nuestros compatriotas, brindarles asistencia legal y garantizar al menos los derechos humanos, ¿no? Esto es producto de la crisis socioeconómica que vive nuestro país. Asambleísta, usted nos dice que 69.000 ecuatorianos se fueron a México y 100.000 se fueron a los Estados Unidos el año anterior. Hay muchos analistas que tal vez han comparado los últimos años, desde el gobierno de Moreno hasta la actualidad, con lo que ocurrió durante la crisis del feriado bancario y los años posteriores. ¿Se puede comparar este tema migratorio en ambos periodos o está saliendo menos personas que antes? Están saliendo muchos más ecuatorianos, y este es un periodo que yo le digo de evaluación que hicimos de junio a febrero, y los números se incrementan. Estamos viviendo la segunda ola migratoria ecuatoriana. En la época de la Revolución Ciudadana, los ecuatorianos optaban por volver a nuestro país, teníamos planes de retornos exitosos, y hoy vemos que los ecuatorianos desesperados por la grave crisis social y económica que se vive en nuestro país optan por salir, son víctimas de la trata, son víctimas del tráfico ilícito de migrantes. Por algunas situaciones les ofrecen trabajo, les ofrecen regularización vía asilo político, figuras que realmente no se van a dar, y muchas veces en este trayecto en la frontera los abandonan, son víctimas de abusos, de laceraciones. Entonces yo creo que mientras no el Estado ecuatoriano, en este caso el gobierno, no adopte medidas para realmente mejorar la vida de los ecuatorianos, que hayan condiciones de seguridad, de trabajo, de acceso a los mínimos derechos, pues vamos a tener lamentablemente más ecuatorianos optando por salir de nuestro país y siendo víctimas de delitos como el tráfico ilícito de migrantes. Oiga, asambleísta, este tema del temor creíble con el que están cuenteando muchos ecuatorianos, supuestamente si es que tú demuestras un temor creíble ante las autoridades de migración de los Estados Unidos te pueden conceder asilo, está siendo ahora el argumento para convencer a ecuatorianos que lamentablemente venden sus propiedades acá en el Ecuador. Mire que la semana anterior, a comienzos de esta semana, daban cuentas de que 3 ecuatorianos fallecieron en el marco de un accidente. Uno de ellos había invertido $30,000 para encontrarse con la muerte, pero entiendo que el principal argumento
para que un ecuatoriano se vaya es que existiría la posibilidad de que le otorguen asilo en los Estados Unidos porque supuestamente su vida corre peligro en el Ecuador. ¿Cuál sería su mensaje en ese sentido a los ecuatorianos que tal vez no encuentran oportunidades acá casa adentro y están pensando endeudarse o venderlo todo para irse por rutas ilegales? Mire, en primer lugar decir que entiendo la desesperación de los ecuatorianos. Realmente... Mire, nosotros estuvimos analizando a profundidad esta problemática y justamente un informe de migración riesgosa nos indica que salen por la grave situación socioeconómica, que se encuentran en realidades como las que usted menciona, que es el ofrecimiento de una regularización vía asilo. Quiero decirles que eso es completamente falso, que son redes del tráfico ilícito de migrantes que van a pasar por situaciones como que los ingresen a camiones con donde va a faltar oxígeno por muchas horas. Hace un par de meses vimos alrededor de 50 migrantes que habían muerto dentro de un camión, que el gobierno de los Estados Unidos no ha entregado ningún tipo de beneficio de regularización para aquellos que ingresan por fronteras irregulares, que van a ser retenidos, que en estos centros de retención no es que automáticamente tienen la posibilidad de volver al Ecuador. De hecho, hemos revisado cuántos vuelos humanitarios hay de retorno. Ahí también identificamos falencias como que la Defensoría del Pueblo antes tenía delegados en el exterior, ahorita no los tiene desde el 2018 el gobierno de Lenín Moreno, y el gobierno de Guillermo Lasso tampoco ha entregado los recursos por parte del Ministerio de Finanzas para poder tener estos delegados en el exterior y que se les brinde asesoría legal. Entonces, que la última de las opciones debe ser migrar de forma irregular, porque van a ser víctimas de abusos, van a entregar su dinero a estas redes que solamente se aprovechan de la necesidad que tienen los ecuatorianos. Nosotros estamos trabajando en la normativa pertinente para poder especificar estos delitos, están ya tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, creemos que es necesaria una ley que se encargue de la prevención, del seguimiento, de articular algunas instituciones para poder trabajar y seguir las acciones pertinentes. El acompañamiento a las víctimas es muy importante, el poder denunciar aquellas redes que se encargan de el abusar de nuestros compatriotas que optan por migrar. Entonces, mi mensaje es que la última de las opciones sea migrar de forma irregular a los ecuatorianos. Asambleísta, y en el marco de estas comparecencias en la comisión a la que se pertenece, tal vez ha aparecido el dato de ecuatorianos desaparecidos en sus intentos de migrar hacia los Estados Unidos o hacia otro país de Latinoamérica, y también lo otro, el tema de la repatriación de los cadáveres, de los cuerpos en el caso de que fallezca un ecuatoriano en el exterior. ¿Qué facilidades los Estados Unidos está brindándole al Ecuador? Mire, ese es otro de los problemas que tenemos como Estado. Difícilmente contamos con registros, difícilmente contamos con datos. Los datos que podemos obtener, en este caso lamentablemente de ecuatorianos que fallecen en frontera, son por parte de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, que reportan en algún momento, porque aquellos compatriotas que optan por vías irregulares para migrar, obviamente no tenemos un registro de que hayan salido o dónde se encuentran. Justamente en las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana estamos especificando en cuántos días debe hacerse la repatriación de un cadáver, los costos, cuáles son las condiciones que debe cumplir el familiar, por ejemplo, el tema del informe socioeconómico de la familia para que puedan acceder. Realmente es más que necesario poder reconocer, los migrantes han sostenido la economía de nuestro país por mucho tiempo, sabemos todo lo que sufre. De manera particular tengo 3 hermanos migrantes y creo que nosotros como Estado debemos garantizarles los mínimos derechos, debemos garantizar que vuelvan a nuestro país inclusive luego de un fallecimiento, y que podamos por parte de Cancillería, en este caso del Estado ecuatoriano, garantizarles que vuelvan al país. Eso estamos tratando dentro de esta reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Esperemos, se suspendió la sesión porque algunos asambleístas no estaban de acuerdo con unas consideraciones dentro del informe para el segundo debate,
Esperamos que esta semana se retome el punto dentro de la comisión por parte del presidente para poder votar respectivamente y que baje al pleno de la Asamblea en segundo debate. Luego vamos a tener que esperar el veto presidencial, ¿no? Asambleísta, la última, muchas gracias por estos minutos aquí en Buenos Días América. La propuesta de consulta popular del Ejecutivo es la única pregunta política que le voy a formular. ¿Está de acuerdo con que se realice una consulta popular para preguntarle a la gente temas importantes para su diario vivir, o no cree pertinente que es el momento de una consulta popular? Siempre consultarle a la ciudadanía es importante, pero a criterio personal creo que eso no va a solucionar los graves problemas que tiene nuestro país, sobre todo en el tema seguridad. Entiendo y creemos, nosotros como Asamblea le entregamos ya una ley del uso legítimo de la fuerza al país, en este caso a la fuerza pública, para que pueda actuar con más apertura, con más herramientas. La inseguridad que vive nuestro país es producto de la falta de políticas públicas, falta de recursos. El gobierno central maneja los recursos del Estado, maneja los recursos de todos los ecuatorianos y está en la obligación de entregarnos seguridad, de institucionalizar lo que corresponda. Aplaudo que hayamos vuelto a tener un Ministerio del Interior separado del Ministerio de Gobierno, eso que teníamos en la época de la Revolución Ciudadana y que Lenín Moreno unificó para la persecución política. Hoy vemos que hay un Ministerio del Interior, un Ministerio de Gobierno. Teníamos un Ministerio Coordinador de Seguridad también en la época de la Revolución Ciudadana. Teníamos un Ministerio de Justicia encargado de las cárceles. Yo creo que el gobierno debe actuar, no podemos seguir esperando. Como siempre escuchamos a los ministros, al señor presidente, vamos a hacer, vamos a invertir, vamos a actuar. Yo creo que ya en alrededor de 15 meses de gobierno deberíamos estar viendo resultados. La ciudadanía no soporta más vivir en zozobra. Ya la primera preocupación de los ecuatorianos no es la falta de trabajo, es la inseguridad. Creemos que debemos estar vigilantes, que el gobierno realmente tome las medidas necesarias. La consulta popular es una facultad, iniciativa del gobierno central. Nosotros vamos a respetarlo. Entiendo que hay algunas preguntas, esperamos que no sea una cortina de humo. Hemos escuchado por ahí la reducción inclusive de asambleístas. Ojalá no volvamos a ese tiempo donde teníamos provincias con casi nula representatividad. Yo creo que actualmente la Asamblea Nacional está compuesta por una cantidad considerable de legisladores que representan a cada uno de los puntos del país, a cada una de las provincias. Antes yo soy de Manabí, no soy asambleísta por la provincia, soy asambleísta nacional, pero antes aquí habían 1 o 2 diputados que eran los caciques provinciales. Hoy tenemos 8 o 9 legisladores provinciales, yo soy nacional. Y eso es muy importante, la ciudadanía debe entender que es muy importante la representación, porque los legisladores es lo más cercano que tiene la ciudadanía para poder trasladar sus necesidades, sus inquietudes. Nosotros no paramos de hacer nuestro trabajo fiscalizador y legislativo. Entonces vamos a revisar cuáles son las preguntas que plantea el Ejecutivo. Eso tiene que ir a la Corte Constitucional para pronunciamiento. Siempre va a prevalecer cómo se manifieste la ciudadanía. Ojalá no sea también como la consulta del 2018 que permitió tanta desinstitucionalización, como fue la conformación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Miren lo que pasa ahorita con la justicia, con la Procuraduría, con la Contraloría, Contralor detenido, subrogante del subrogante. Entonces, esperamos que no sea una cortina de humo para poder realmente cambiar lo que no es urgente. Yo creo que lo que más nos urge a los ecuatorianos en este caso es la inseguridad del trabajo, y esto parte de políticas públicas por parte del gobierno central. Muchísimas gracias. Era la asambleísta de UNES, la abogada Raiza Corral. Ella es integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional. Con ella estamos hablando acerca de este plan de retorno de registro de migrantes que se encuentran aquí en territorio ecuatoriano. Muchísimas gracias, asambleísta. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo a todos los ciudadanos que nos escuchan y nos ven por medio de Radio América.